Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla en Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental, este espacio en el que damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Hoy tenemos el inmenso honor de contar con una gran matemática argentina, directora del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Teresa Crick. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola Nino, ¿cómo estás vos? Gracias por la invitación, que es muy emocionante y también me da un poco de miedo, pero bueno, Bueno, veremos, veremos. Muchas esperemos que a lo gracias. largo de la charla vaya desapareciendo. Y bueno, yo te agradezco realmente que en este contexto que estás, en el que estamos atravesando, que tenés muchas ocupaciones, muchas cosas por resolver, dediques un tiempo a conversar con nosotros, más aún teniendo en cuenta que se viene un gran evento de la matemática argentina, el Symbolic and Numerical Algorithms in Algebraic Geometry, que es una conferencia en la cual se celebra algo especial, que es tu cumpleaños número 60, Teresa. Así que bueno, es súper adecuada la oportunidad para hacer un balance, un recorrido por tu historia como matemática, ¿no? Sí, tal cual, súper emocionante esto, porque es una especie de costumbre en la matemática internacional y nacional, que cuando una matemática o un matemático festeje los 60 años, los colaboradores y colegas matemáticos le hagan un congreso en su honor, que en realidad es una oportunidad de reunir a gente y hablar de matemática y disfrutar. Y bueno, para mí fue una inmensa sorpresa cuando en marzo de este año algunos de mis colaboradores y colegas y amigos y amigas me dijeron que lo iban a hacer por mí, así que estoy acá, momento de la dulce espera, digamos. Esto va a ser la semana que viene y es muy conmocionante, no sé cómo decirlo. Sí, imagino. eh, Comento, va a ser el 13, 14 y 15 de diciembre, ¿no, Teresa? En formato híbrido, digamos, va a haber charlas virtuales y charlas presenciales. Sí, tal cual. Sí, porque bueno, se complicó con todo esto de la pandemia, en general suelen ser presenciales, al mismo tiempo esto dio la posibilidad que mucha gente que me acompañó en mi trayecto matemático pueda estar, que a lo mejor en un evento presencial no habrían podido venir, pero ahora al ser virtual también van a poder estar presentes. Y lo que a mí me gusta es que, bueno, en esta ocasión no solo van a estar gente que que hace la misma matemática parecida a la que yo hago, sino que va a estar gente que fue importante para mi desarrollo en mi historia matemática, en mi historia matemática tanto de investigación como académica, como de gestión matemática. Así que, Yo creo que eh, eso va a marcar un punto importante para los próximos congresos en homenaje a los 60 años. Incluir charlas de gente no solo que fue colaboradora científica tuya estrecha, sino que te acompañó en tu historia matemática, vamos a decir, en tu desarrollo. Bueno, aparte de las charlas a cargo de renombrados especialistas como Carlos Andrea, Martín Sombra, Felipe Cooker, Carlos Beltrán, me estoy olvidando unos cuantos, Verónica Becher, va a haber tres charlas que serían de amplio espectro, ¿no? ¿Querés contarnos vos cuáles van a ser esas tres charlas? sí, otra sorpresa para mí porque no lo esperaba, o sea, para nada, o sea, evidentemente en este evento de la semana que viene yo voy de princesa, yo no hago nada, o sea, todo lo organizan los demás, y entonces me fui enterando de cosas, y tuvieron esta fantástica idea de organizar tres charlas de divulgación para todo público, que parece que las van a transmitir por YouTube. La primera está a cargo de Juan Carlos Pedraza. Para mí él es muy cercano. Juan Carlos me acompañó en la Comisión de Visibilidad de la Unión Matemática Argentina, desde su nacimiento, que fue en el 2000, fines del 2015. Me acompañó mucho, todas las cosas que logramos hacer, que pudimos hacer, fueron mucho por el empuje de él. Así que para mí es un enorme placer que esté ahí. Además, yo sé que se está tomando muy en serio la charla, la está trabajando mucho. La charla divina, ya se la conté también, le conté de esa charla a mis alumnos de Álgebra 1 ayer, fue el otro día, porque es una charla que habla, si entiendo bien, un poco del famoso teorema chino del resto en la naturaleza, cómo aparece el teorema chino del resto en la naturaleza, así que divino.
Después la segunda charla es de Liliana Forzani, que es una increíble matemática que está en Santa Fe, en la Universidad del Litoral. La presidenta del Humalca, actualmente. Y además es la presidenta actual de Humalca, es cierto, presidenta actual de Humalca, creo que debe ser la primera presidenta mujer de Humalca, además, que con Liliana tenemos un montón no tenemos matemática en común, pero tenemos un montón de vida en matemática en común, porque nos interesan las mismas cosas. Ella está muy dedicada a también la visibilización de la matemática. Santa Fe es un modelo en ese aspecto, y además también está muy involucrada en la presencia de mujeres en matemática, que también es un tema que a mí me interesa muchísimo, me importa mucho. Y creo que va a hablar de algo que tiene que ver con Google, ¿no? Los buscadores y ese tipo de cosas. Ella hace estadística. Y después, increíble, yo tampoco nunca me lo esperé, lo han convocado a Adrián Paenza. Adrián Paenza, quiero decir, es increíble. Mira, se me pone así la voz. Nuestro premio Lilavati 2014, Adrián Paenza, que accedió a una charla. Con Adrián es que nos conocemos hace millones de años, obviamente. Él tenía la oficina enfrente a la mía desde muchos años, cuando estaba acá en Argentina, y seguimos en contacto todo este tiempo. Cada vez que Adrián viene a Buenos Aires, da charlas, y yo siempre voy a verlo porque las disfruto muchísimo, sus charlas. Y bueno, y accedió a hablar Adrián, así que imagínense, una charla de Adrián Paenza en mi congreso. Claro, qué mejor, qué mejor. Aparte se vienen unos grandes preparativos, los coffee breaks, los asados, hay de gran festejo va a ser esta, parece, ¿no? Sí, sí, lo único malo es que empieza tempranísimo a la mañana, con esto de que sea híbrido. 9 de Y la como, mañana ya vi que están empezando las primeras charlas, sí. claro, porque como hay muchos europeos, hay que combinar los horarios de todo el mundo, así que va a ser terrible. Van a ser 3 días de no dormir y de tener que prestar atención y Claro, estar atento, digamos, sí. bien. Ya que hablabas de gente que te acompañó en tu historia matemática, ya recordaste a varios, bueno, quería que conversáramos un poco sobre alguien que fue muy importante en tu formación y que fue tu director de doctorado, ¿no? El gran Jos Heinz. El gran Ios, mi gran mentor, tal cual. Sí, yo no sería quien soy sin la venida de Ios a Argentina en el año 87. O sea, cuando cuando me recibí, accedí a una beca del CONICET y tenía otro director. Ios no estaba en el país. Tenía otro director de tesis, y en ese momento no me fue muy bien, porque no había una dirección muy clara de en qué había que trabajar, en qué había que estudiar. Era más bien del tipo, busca en este libro si encontrás un tema y resolvelo, algo así. Y fue como complicado, hubo un par de años bastante complicados, pero en algún momento apareció Jos, que vino por primera vez un poco antes. Ya lo conocían acá en Argentina. Apareció Jos, y Jos era este matemático que venía de Alemania, suizo de origen, que hablaba castellano, que estaba casado con una argentina, y el tipo apareció primero con un tema nuevo de investigación en el mundo, un tema que recién se estaba desarrollando en el mundo, que era la complejidad de los algoritmos, con un montón de fuerza, un montón de ímpetu, un montón de problemas, y nos salvó la vida a 4. Estábamos acá completamente perdidos, que fuimos 4 que empezamos a trabajar con él: Leandro Caniglia, Pablo Solernó, Silvia Danón y yo. Los 4, así como desesperadamente, empezamos a trabajar con Dios. Yo llegaba de Europa cada vez con pilones The Papers. con pilas y pilas de artículos, porque imagínense que en este momento no existía internet, no teníamos acceso a lo que se hacía de matemática en el mundo, si no era por artículos que estaban impresos en papel. ¿Y cómo accedíamos a ellos? Acceder a los artículos cuando ya están publicados en revistas es demasiado tarde, ya llegaste tarde, no puedes hacer nada nuevo. Y este hombre llegó con todos sus artículos y toda su energía y todo su dinamismo, en un tema completamente nuevo donde había muchísimo por hacer. Así que nos juntábamos
prácticamente todos los días en el IAM, que era el Instituto Argentino de Matemáticas, que estaba ahí en Viamonte y Callao, por ahí cerca, en esa época, todos los días hasta las 12 de la noche, y nuestro método de trabajo era que estábamos los 5, yo y nosotros 4, leíamos trabajos que todavía no estaban publicados, eran lo que se llama preprints, que todavía no estaban publicados, entre todos, y pensábamos los problemas que surgían o que quedaban abiertos, y los pensábamos entre todos, y los resolvíamos entre todos en una especie de vorágine de trabajo, pero en un ambiente muy, muy, muy positivo, digamos, muy agradable. Lo gracioso era que yo era como el más lento siempre, el que más lento entendía, o sea, nosotros siempre había uno explicando en el pizarrón, y de repente explicábamos y yo decía, ¿por qué? Y no entendía. Y decía, Dios, es obvio, todos entendíamos rápido. Lo que pasa es que ellos eran más lentos porque entendían mucho más. Entendían, al final, le daba tantas vueltas más que estaba años luz nuestro, cuando él decía, bueno, sí, ahora sí. O sea, él era el que, ¿no? Y fue impresionante. Fueron unos años donde produjimos un montón de trabajos, una novedad total. Me acuerdo que en esa época tampoco teníamos computadoras, no teníamos PCs, era con máquina de escribir. O sea, yo tipeaba con máquina de escribir eléctrica con la bolita, usaba la máquina de IAM, había que cambiarle la bolita, qué sé yo, fue una historia, unos recuerdos, y como éramos muchos, porque éramos 5, y en esa época era menos común trabajar tanto en colaboración, nos creamos un nombre de grupo, que ese fue el grupo No Hay Fichas, que surgió porque a Jos siempre le causaba gracia que en los kioscos, en esa época, todos los kioscos tenían un cartelito que decía no hay fichas. No había fichas de teléfono, estaban los teléfonos públicos. Entonces pusimos el grupo No Hay Fichas, pero lo escribimos medio cheto a lo bretón, digamos. La sintaxis es un poco francesa, un poco. Así, bueno, fue impresionante. Y yo, bueno, seguimos muchísimos años trabajando juntos. Entonces es un personaje increíble. Es una persona increíble porque además de eso, además de ser uno de los mejores matemáticos en su área que a uno se le puede ocurrir en el planeta, es increíble, pero además de eso es especialista en turcología, es lingüista y es terriblemente, ¿cómo decirlo?, comprometido socialmente. Tiene un compromiso social enorme y Os fue como ayudó mucho, muy promotor del famoso tren blanco que hubo en una época de los cartoneros. Dios construyó una escuelita en un barrio humilde. No solamente construyó la escuelita, sino que daba clases en esa escuela. Dios también hizo construir una recicladora para los cartoneros que recuperaban cosas reciclables. O sea, bueno, además él tiene carné de cartonero, o sea que es el único investigador superior del CONICET y profesor emérito de la facultad con carné de cartonero. Es una persona increíble, la verdad que es una persona increíble. Y estar al lado de él fue increíble, digamos. Escuchándote, me imagino como una época así mágica, en esas épocas que uno recuerda después, así como lo estás haciendo vos, y toda la juventud, todo el ímpetu de todos, ¿no? Porque también yo que tenía 40 años, 41 años, era claro. Muy joven, ustedes eran jóvenes de sub 30. Claro, claro, yo me terminé doctorando en el 90 a los 29 años, o sea que teníamos 27, 28, 29, o sea, sí, sí, sí. Teníamos una... Y de hecho otra cosa, gracias a Dios, que no dije, o sea, Dios también, en esa época, o sea, todo era más complicado. Es imposible imaginarse cómo todo era más complicado, porque no había comunicación con el exterior, no había plata, había pocos subsidios. Y Dios hacía muchos viajes al exterior y se empezó a llevar a sus becarios hombres. Entonces, en el año 88, 89, se llevó con él primero a Leandro, después a Pablo, a viajes de matemática en el exterior, donde iban a muchos congresos y qué sé yo. Y se llevó hombres, supongo, porque no eran viajes a todo trapo, eran viajes donde compartían habitaciones y qué sé yo, se viajaba a lo pobre. Pero en algún momento, yo en ese momento estaba en pareja con Pablo, y yo dije, yo quiero ir, yo voy.
Y dije, yo voy. Así que fui, o sea, me impuse a un viaje en el año 89. Me impuse, lo pagué yo, pero bueno, yo tenía familia en Bélgica, con lo cual estaba bien, porque eso me daba la oportunidad de ir a verlos. Pero eso me abrió el mundo matemático internacional. En ese viaje, Pablo y yo hicimos un montón de relaciones de matemáticos y matemáticas internacionales que nos han empezado a invitar a ir a visitarlos. A partir de eso tuvimos cargos en la Universidad de Limoges, en Francia, como primero maître de conférence, que es un cargo de JTP, digamos, y después como profesores. Y, y a mí me abrió todo mi futuro, o sea, a partir de ahí, del año 89, yo todos los años viajé a Europa y a otros países por razones matemáticas. Conozco un montón de gente en el mundo de la matemática. A raíz de esto tengo también un montón de responsabilidades en el mundo de la matemática internacional, porque conozco un montón de gente, porque he hecho un montón de cosas que no podría haber hecho nunca sin ese primer viaje que me abrió la puerta a Dios, ¿no? O sea, es... Sí. Yo soy un tipo muy generoso, yo también tengo que agradecerle muchas cosas con respecto a mi beca de doctorado UBA, por ejemplo. En los 80, ya que lo mencionás, estaba un poco, ¿cómo estaba la matemática argentina en la década del 80? O sea, me imagino la revolución que significó la llegada de IOS en general, digo, ¿no? Trayendo estos temas novedosos, estableciendo esos vínculos con el mundo matemático que por ahí, no sé, ¿cómo consideras que, comparándolo con... La verdad que no tengo demasiados recuerdos. O sea, yo tengo los recuerdos de recibirme como licenciada en el año 84, 83, 84, ni me acuerdo cuándo fue. Yo no tenía tanta relación con los profesores y las profesoras, tenía con el que era mi director de tesis de licenciatura y de tesis de doctorado después, en ese momento. Pero no me acuerdo, pero es como que faltaba una generación, era raro, faltaba una generación de matemáticos, estaban los grandes, pero faltaba toda la generación intermedia, digamos. No había mucha posibilidad de elegir directores para tesis de doctorado, o sea, yo tengo como un recuerdo como medio esfumado de esa época. Me empiezo a acordar más, muchos matemáticos digo matemáticos porque eran todos hombres, casi, muchos, estaban en el IAM, también había alguna mujer también, estaban en el IAM, no estaban realmente presentes en la facultad, o sea que la facultad era como menos activa que lo que es ahora. Ahora está la gente en la facultad, mayormente. Pero no es que me acuerde demasiado. Y sí, y cuando llegó IOS, a partir del año 87, estábamos siempre en el IAM, en realidad. Hacíamos docencia en la facultad, pero estábamos siempre en el IAM en esa época. Sí. Mm. Y bueno, ¿qué significa ser directora de uno de los mejores departamentos de matemática del país? Debe haber pros y contras, me imagino, pero bueno, hablemos de los pros. Es desafiante, diría. Yo no es la primera vez que estoy en la gestión del departamento de matemática. De hecho, yo acompañé como directora adjunta en el año 96 a Alicia Dickenstein, que fue la primera directora mujer del departamento de matemática. Yo era directora adjunta, y teníamos una secretaria académica que era Cristina López, o sea que éramos un triunvirato femenino en la conducción del departamento de matemática. En esa época hicimos un montón de cosas, hicimos mucho. El departamento cambió muchísimo durante esa gestión. Hicimos toda la red de internet, de computadoras, de internet. Claro. Hicimos toda la transparencia del departamento de matemática, las decisiones se tomaban en forma pública y se hacían públicas. Pintamos el departamento, que ahora de hecho lo estamos pintando nuevamente. La última vez que se había pintado fue en el año 96, cuando estuvimos nosotras. O sea, pero en esa época era muchísimo más fácil. Era mucho más fácil porque era más chico, porque podíamos tener un control de la situación, podíamos conocer todo, podíamos saber cuánta gente éramos, cuánta plata había, cuánta plata se gastaba, cuánta plata sobraba, había muchos menos
legislación en los trámites, era más fácil, digamos, había menos control y menos legislación, como hay en todo el mundo ahora. Y después volví a ser directora adjunta ahora en la gestión anterior a esta, que fue la gestión de Acosta, de Gabriela Acosta, donde yo fui directora adjunta, hasta el 2020 incluido, que de alguna manera me preparó para toda esta gestión de estos 2 años de pandemia. O sea que de alguna manera yo conocía bastante del funcionamiento del departamento de matemática. Es un departamento grande, es un departamento muy grande, tenemos alrededor de 200 personas, entre los docentes y lo que se llama el IMAS, el Instituto de Investigaciones del CONICET y UBA, que está también en el departamento de matemática. Hacemos el 30% de la docencia de la facultad, porque damos 3/4 de nuestros alumnos son alumnos de otras carreras, que no son de las carreras de matemática. Son alumnos, hacemos docencia para todas las carreras de la facultad. Y con el tema de la pandemia fue como complicadito. Fue complicado porque al volverse las clases virtuales, y se inscribió muchísima gente, tuvimos más de 3.000 alumnos inscriptas por cuatrimestre, tuvimos que pasar toda nuestra docencia a lo virtual, que no fue nada trivial, porque estamos acostumbrados a otra cosa, y porque la matemática se enseña lindo cuando tenés un pizarrón y podés contar las cosas en el pizarrón. O sea, pero lo hicimos gracias a toda la gente. La gente respondió en una forma increíble, se ayornó, se actualizó, qué sé yo, y lo hicimos, lo logramos. Y lo más increíble es que nuestras alumnas y alumnos están increíblemente agradecidos con nosotros. O sea, una de las cosas más lindas que me dejaron estos 2 años de EDM, pero que no tiene estrictamente que ver con la conducción del departamento, es los agradecimientos que recibo de los estudiantes y las estudiantes de Álgebra 1. O sea, cuando los veo, ahora los estuve viendo porque estamos yendo a la facultad de vez en cuando, es una cosa que es increíble. Eso es una de las cosas que, digamos, que me calentó un poco el corazón dentro de tantas dificultades. Y también en el DM, o sea, tengo mucha gente, bueno, por supuesto tengo una ayuda infernal de mi coequiper Dani Arando, que es el director adjunto, y de Jorge Silver. Cada uno cumple funciones un poco distintas, lo que es muy bueno. O sea, Jorge es excelente para un tipo de cosas que es encontrar y buscar todo lo que tiene que ver con resoluciones y poder responder en ese aspecto. Dani es excelente en una parte que yo fallo completamente, que es el tener el tiempo y la paciencia de hablar con cada uno y cada una, de hablar con la gente. Con paciencia sobre todo, porque yo no me... ¿no? Y yo tengo la capacidad, digamos, de ser muy operativa, de decidir y crear y hacer, y todo se registra y todo se hace documentado y con planillas y qué sé yo, soy muy en ese sentido, soy muy operativa. Así que por suerte, y además tuve ayuda de otra gente del departamento, no puedo nombrar a todas y todos porque me voy a olvidar y va a ser terrible, pero hubo mucha gente que ayudó muchísimo, por suerte, porque iba a ser terrible. O sea, el primer día, antes que empiece el 13 de marzo famoso, cuando se dijo que la situación estaba complicada, ya se comunicó conmigo el que después pasó a ser mi secretario de grado, que es Julián Fernández Bondar, a decir, ya tenemos que pasarnos a virtual, ya tenemos que hacer esto. Y después, bueno, ahora, por ejemplo, están grabando las clases de análisis 1, lo está haciendo la facultad está grabando en forma profesional las clases de análisis 1 del Departamento de Matemática para ponerlas a disposición libre y gratuita por internet para el mundo latinoamericano. O sea, es una oportunidad que se nos abrió, bueno, que tuvimos la idea, Julián me lo comentó en algún momento, yo dije, me parecía maravillosa la idea, le fui a hablar al decano, el decano acompañó enseguida, dijo, es fantástica esta idea, puso todo el aparato de la facultad a disposición, estamos grabando Análisis 1, que se está terminando,
y en breve vamos a empezar con las otras materias elementales, o sea, vamos a ir de abajo hacia arriba. Y bueno, mucha gente ayudó, mucha gente, no puedo, es increíble, mucha gente ayudó. ¿Pensás continuar? ¿Cuándo termina tu mandato? ¿Pensás continuarlo? ¿Tenés otros planes? 31 de diciembre, nada, no, 31 de marzo, no voy a continuar nada. Estos 2 años me cayeron encima, no, fue duro, fue muy duro. Y no, el 31 de marzo se me acaba, la idea sería que siga Dani Carando, que bueno, que tiene toda ya el conocimiento y la formación. ¿Ya aceptó él o es acá una primicia? No, él sabe, él ya lo sabe, que sigue él, y además como todo el mundo lo quiere mucho, no va a haber ningún problema, eso está perfecto. Y yo además de esto, este año o sea, yo hace muchísimos años que estoy involucrada en política de la facultad, pero digamos, fui consejera durante 4 años, participé de una de las comisiones de trabajo de la facultad durante más de 20 años, que se reúnen todas las semanas para tomar decisiones de cosas de la facultad y para firmar expedientes sobre todo. Y esta vez me involucré más con una de las 2 listas que se postuló para el cambio de conducción de la facultad. O sea, el año que viene, creo que va a ser en julio o agosto, va a haber cambio de decano y decana o decana de la facultad. Así que yo me involucré mucho con una de las 2 listas que se fue gestando, de la lista de ciencia abierta. Y bueno, así que aparecí como consejera, fui votada como consejera, voy a ser consejera directiva de la facultad a partir del cambio de conducción. El decano va a ser Willy Durán, la vicedecana va a ser Valeria Levy, que es gente con la que yo trabajo hace mucho tiempo y conozco mucho, y valoro mucho, por eso me metí en eso además. Valoro la forma que tienen de trabajar y lo eficientes que son en su trabajo, valoro la capacidad que tienen, la voluntad que tienen de hacerlo, porque no alcanza con capacidad, o sea, hay que tener ganas, pero hay que tener también capacidad, saber hacerlo, y el tiempo que le ponen y el entusiasmo que tienen, y sobre todo una cosa que valoro de ellos es que yo hace muchos años que lo conozco a Willy Durán, y cada vez que le voy con algo me dice, dale, hagámoslo. O sea, nunca me dice que no. Entonces es buenísimo. Y no solamente le voy con cosas buenas, a veces voy también, él siempre se queja de que yo protesto mucho. Bueno, también voy a protestar, y me dice, bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿No? Entonces está re bueno. Entonces la idea, bueno, yo voy a ser consejera, pero en principio, al principio de la gestión, tomaría licencia como consejera y pasaría a crear una secretaría de concursos en la facultad. Porque los concursos regulares de la facultad, eso es muy importante, porque los concursos regulares de la facultad es algo muy importante de la facultad. Tenemos 350 profesores regulares. Tenemos tenemos una cierta cantidad de profesores interinos que no llegan a regularizar, pues los concursos tardan muchos años, está como muy lento el proceso. Y un poco la razón es que no hay una secretaría específica de concursos, sino que todo lo de los concursos depende de la secretaría académica. La secretaría académica tiene a cargo todo lo que tiene que ver con la enseñanza y todo lo que tiene que ver con concursos. Es imposible tener todo andando bien porque es demasiado, no hay forma de resolver todo eso. Entonces, lo primero que haría esta secretaría de concursos en la parte logística es tratar de optimizar el recorrido que tienen que seguir los concursos regulares de profesores, para que un concurso no te tarde 4 años. Claro. Que con 4 años no podemos planificar absolutamente nada. Yo no puedo decirle a alguien de afuera, che, ¿te interesa un cargo de profesor en exactas para dentro de 4 años? Es imposible. Así que bueno, así que estamos en eso, y eso voy a decir que tengo muy claro cómo hacerlo. Bien. Porque estoy a cargo de una revista matemática que se llama Foundations. De eso hoy iba a querer hablar, de tu rol de editora en jefe, que es una de las revistas más importantes de la matemática computacional, ¿no?
Sí, es una revista que está súper bien evaluada en todos los rankings que puedas imaginar de revistas matemáticas. Está en algunos de los rankings más importantes, está el número 12 o 10, sobre 300 revistas indexadas. O sea, es una revista muy buena, con un grupo de editores increíble, increíble a nivel mundial, pero esa revista funcionaba con una planilla Excel. O sea, esta revista tiene algo raro, es que la gente cuando manda un artículo no tiene que entrar a un sistema informático preestablecido donde tenés que poner información y todo se hace por sistemas, sino que toda la comunicación es personalizada. O sea, la gente que quiere mandar un artículo lo manda al mail de la revista, lo recibimos nosotros, le damos acuse de recibo, y después toda la comunicación es personal, no se pasa por máquinas. Pero el sistema de administración interna era a través de una planilla Excel, que era una cosa pesadillesca. No puedo explicar lo pesadillesco que es. Entonces, cuando yo agarré, que fue a mediados del año pasado, dije, no, esto lo vamos a informatizar. Entonces, aprendí cuál era el recorrido de un artículo, por qué instancias tenía que pasar. Es muy fácil, uno va y pregunta y sabe. Y le pedí a una persona que trabaja conmigo hace muchos años en todo ese tipo de cuestiones informáticas que yo siempre pienso en mi cabeza, y me hizo el programa de mis sueños, el programa de seguimiento de los artículos, que es un programa soñado. Esta persona, que yo conozco mucho, sabía que lo iba a hacer así como yo quería, porque esa persona también me hizo todos los programas de administración de los congresos que yo organicé. Toda la organización de inscripciones, resúmenes, charlas, cronogramas, todo. E incluso está la organización del Teresa Fest, me parece también. Así ¿Podemos que, nombrarlo? sí, bueno, Santiago Laplaña, Me imaginaba, pero no. es además el coordinador de la Comisión de Visibilidad de la UMA. También fue alumno mío de doctorado, que hizo la tesis, es profesor en el Instituto de Cálculo en este momento, pero con Santiago tengo un recorrido enorme de hacer esas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo organicé el congreso FOCM en Uruguay en el 2014, que fue un congreso de 500 personas, Santiago me hizo todo el programa informático de manejo de ese congreso, y era tan maravilloso que en Uruguay, cuando fui a ver gente que tenía compañías especialistas en hacer eso, nos querían comprar el programa, o sea, era una cosa espectacular. Así que, bueno, sí. Oh, Así que creo, tengo creo, ese... creo que no dijimos el nombre de la revista, Foundations of Computational Mathematics. ¿Springer la edita? Springer, sí. Springer, Bien, sí. ¿y vos sos editor en jefe desde el año pasado? Desde mediados del año pasado somos 2 editores en jefe, y siempre hay 2 editores en jefe, y dentro de esos 2 editores, un editor que es el managing editor, que es el que se hace cargo de todo, digamos, de la conducción. El otro editor en jefe está para apuntalar. Así que ahora yo soy editora en jefe y managing editor, y dentro de 2 años pasaré a ser dejaré mi cargo de managing editor porque habrá otra persona. Claro. Seguiré siendo editora en jefe, sí. ¿Y cómo es más allá? Bueno, acá contaste cómo Santiago contribuyó a facilitar todo el circuito de los artículos. ¿Qué actividades requiere? ¿Qué exigencias impone una tarea de este tenor, Teresa? Requiere estar encima en forma regular. O sea, estar todas las semanas, hay que estar encima en forma regular. Yo recibo una cierta cantidad de artículos por mes, más o menos estamos recibiendo 20 artículos por mes de gente que desea publicar en la revista, y lo primero que se hace es un triage, ¿no? Entonces, lo primero que hago es mirar los artículos. Los artículos son de cualquier tema de matemática computacional, o sea, no son de mi área específicamente, sino que son realmente de cualquier tema. Pero yo miro si el artículo parece tener fundamentos para tenerlo en cuenta para la revista, si parece suficientemente serio para tenerlo en cuenta para la revista, que tiene estándares muy, muy exigentes, muy altos. Y en ese caso voy a
elegir uno de los editores para que se ocupe del artículo. Se lo mando y después el proceso sigue por el editor. Y después, bueno, al final discutimos todos juntos, pero bueno. Si el artículo me parece que no tiene el nivel suficiente, lo más pronto posible, siempre dentro de los 15 días o a lo sumo un mes, le mando un mail al autor diciéndole que lamentablemente el artículo no fue seleccionado para entrar en el proceso de revisión, que lo siento, pero bueno, que lo mande a otra revista. Y si tengo dudas, que también pasa muchísimo, porque evidentemente yo no entiendo de todos estos temas para nada, me comunico con algunos editores o con un editor en particular y le pregunto si le parece que está a nivel como para entrar en el proceso. O sea que de alguna manera es ese trabajo. Y después, cuando el editor consigue los referís, los informantes, bueno, me manda quiénes son, compartimos toda la información y al final, en función de los informes de los referís, se toma una decisión. Él hace una recomendación y la decisión se toma en forma en conjunta conmigo. ¿Cuántos años tiene ya? Se lo conoce la revista por el nombre Focus, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya? Sí, creo que empezó en el 2000, me parece que tiene 20 años, 20 21 años. 20 años. Sí, porque la organización, la revista le pertenece a la organización FOCM, con el mismo nombre. Y la organización nació en el año 96, 97, y la revista tardó unos años. El proyecto de tener una revista asociada a esta organización fue un proyecto de un matemático impresionante americano que se llama Mike Shub, y que también estuvo en Argentina unos años. Va a hablar también en el Congreso Homenaje. Que va a hablar, por supuesto, en el Congreso. Él fue su proyecto, seguramente acompañado con otros que yo no conozco tanto, pero la revista enseguida pasó a ser muy buena. Es una revista espectacular, es re buena la revista esa. Sí. Sí, mucha gente quiere publicar en esa revista. Bien. Bueno, y continuando con tus tareas internacionales, también sos miembro de SINPA, ¿no? Formás parte del Consejo Científico, acá tengo anotado, ¿no? Sí. Sí, el SINPA es el Centro Internacional de Matemática Pura y Aplicada. Lo dije en español, aunque es en francés, ¿no? El nombre original, pero... Claro. Sí, sí, eso es una cosa que me pidieron este año y que cometí la imprudencia de decir que sí. Justamente estas últimas semanas estuve trabajando por eso, porque SINPA se caracteriza en dar financiación para hacer escuelas de matemática en países en vías de desarrollo, digamos, en países menos fuertes matemáticamente. Y entonces se reciben un montón de aplicaciones por año y después hay un comité científico que evalúa esas aplicaciones, que hace recomendaciones si la escuela tiene que ser aceptada o no. Así que tuvimos de reunión la semana pasada y bueno, los informes, los últimos informes tenían que ser enviados hoy. Y acepté. ¿Y por qué acepté hacer eso, aunque no estaba muy deseosa de aceptar? Primero me lo pidió uno de mis editores de FOCI, que es en este momento el director de SINPA, que es Christoph Ritzenhaller, al que yo también conozco, es un especialista en teoría de números, al que yo conozco hace muchos años, y al que yo le pedí ser editor de la revista de FOCIEM. Y el tema de siempre, cada vez más se busca que haya paridad de géneros en todos los organismos de matemática. En los organismos voy a hablar solo por matemática, no me quiero meter con otras ciencias, pero cada vez se busca que haya más paridad de género, pero hay pocas mujeres. Entonces, las mujeres, bueno, pasa que a las mismas mujeres se nos piden muchas más cosas y pasamos a ser como esenciales en algún sentido. Así que las mujeres estamos sobreexigidas, pero al mismo tiempo es como que es un apostolado que tenemos que hacer, porque si siempre sigue habiendo mayor cantidad de hombres, se percibe a la matemática como una ciencia masculina, que es una cosa aberrante. Entonces, bueno, es por esa razón que acepté formar parte de este consejo científico para
para ayudar en la presencia de mujeres, digamos. Esto que estás diciendo de que las mujeres están sobreexigidas ya surgió en algunas otras charlas con otras matemáticas y señalaban lo mismo que vos. Al haber pocas matemáticas, las necesitan para formar parte de los comités, de diferentes reuniones y bueno, y es doblemente trabajoso para las mujeres. Sí, pero lamentablemente creo que como es una lucha que queremos dar, es un sacrificio que tenemos que hacer. Y obviamente nos metemos en un círculo vicioso, ya lo sabemos, porque de hacer tanta más gestión, eso cae en que nuestra producción científica sea menor. O sea, es un arma de doble filo, pero al mismo tiempo, voy a decir algo que puede sonar muy desagradable, pero yo particularmente creo ser más útil ahí que en mi producción matemática, por más que la matemática que yo haga sea muy digna y que esté bien hecha. Pero en ninguno de los dos aspectos voy a cambiar el mundo, pero voy a cambiar menos el mundo con mi producción matemática que en esta lucha de que las mujeres estemos mejor representadas y aceptadas en la matemática. Entonces, y por eso, ya que estoy, ya puedo meter un poco de pica, por eso ya que estoy, el Departamento de Matemática está solicitando por primera vez en su historia a la facultad que autorice el llamado a un concurso regular de profesora, que autorice un llamado de cargo de profesor regular que sea para mujer. Esto mirá vos, ya fue enviado con todo eso. Es oficial, o sea, ya fue enviada a la comisión que va a evaluar los pedidos de los distintos departamentos. Pero el Departamento de Matemática, en su conjunto, hubo una reunión de los profesores y profesoras del departamento donde se evaluaron las necesidades del departamento, y dada la configuración actual del departamento y la poca proporción de mujeres jóvenes que tenemos en cargos de profesores, hemos decidido que es una falencia total, que es un área de vacancia. O sea, como en otras épocas, áreas de vacancia es el análisis, el álgebra, la geometría, en este momento el área de vacancia es mujer. Y esa área matemática, como hacen a veces todos. Matemática porque no queremos que sea un concurso dirigido. O sea, Okay. Entonces, lo hemos solicitado y ahora entra en el proceso de evaluación de esta comisión. Esta comisión lo que hace es recomendar al Consejo Directivo de la facultad, en función de la recomendación, el Consejo Directivo de igual es el que decide. Si el Consejo Directivo lo acepta, va a la UBA. Si la UBA lo acepta, o sea, nos faltan varias instancias. Si la UBA lo acepta, concursaríamos el primer cargo de profesor regular para mujer en la historia de la UBA y de la matemática argentina. Eso te iba a preguntar, ¿no? No hay antecedentes, sería el primero. No hay antecedentes en Argentina, y lo que me han dicho mujeres de otras partes del país es que para ellos sería importantísimo que la UBA siente el precedente. Claro. Hay antecedentes en otros países, hay en otros países. Okay, hay no en Argentina. En Países Bajos, o sea, existen. Y la razón por la que dicen otros países que han tomado esa decisión es porque todas las otras medidas menos afirmativas, digamos, menos agresivas, se podría decir, no funcionan. Todas las medidas que son recomendaciones no funcionan. Entonces, por eso, bueno, así que estamos siendo bastante audaces. Vamos a ver qué pasa. Creemos que es un buen momento de la historia para impulsarlo, claro, para impulsar esta iniciativa. Che, bueno, bien. Bienvenido a la medida. Y ya que estamos, ¿cómo ves la situación de las mujeres en la matemática argentina y a nivel mundial? Ya dijiste algo que está faltando, al menos en el Departamento de Matemáticas Exactas. Dentro de Argentina, ¿cómo son las perspectivas? Nosotros acá, yo conozco menos el caso de Argentina, hay matemáticas buenísimas en el país, mujeres buenísimas, buenísimas. O sea, todos conocemos nombres, ¿no? Bueno, nuestra figura matemática por excelencia es Alicia. Alicia, que aparece en todos lados, en todos los premios, en todos lados. Es la cara de la matemática a nivel internacional. O sea, es argentina, pero es la cara internacional de la matemática. Pero además tenemos otras mujeres que son espectaculares en el país.
En el DM lo que pasa es que, en general, en forma reconocida, somos todas viejas, somos todas grandes. O sea, Alicia, otras de la misma generación, y de más jóvenes no hay, pero no es que no haya porque no existen, es porque no tienen la posibilidad, porque no pueden acceder a cargos todavía. Entonces, hay que ver qué pasa. O sea, a mí es más preocupante el futuro que el pasado, si querés, en algún sentido. En el mundo pasa lo mismo. O sea, hay muy pocas, si vos mirás los planteles de profesores de las distintas facultades del mundo, siempre hay una proporción mucho mayor de hombres que de mujeres, en cualquier lugar que mires, mucho mayor. Pero están abriéndose un poco paso las mujeres, un poquito, de a poco, y sobre todo en algunas áreas, más que en otras, creo. Pero no soy una especialista. O sea, lo único que conozco realmente es la situación de mi departamento, Claro. y bueno, pero es muy lento todo, es muy lento. Y además siempre caemos en esta famosa error que la gente cree o dices, bueno, si alguna pudo, ya está solucionado el problema, ¿no? Tuvimos una presidenta, ya está solucionado el problema. Porque tuvimos una matemática como Alicia, ya está solucionado el problema, todo el mundo puede llegar. O sea, no hay que hacer absolutamente nada. Yo también, ¿te parece que faltan más matemáticos todavía? Digo, viste, nosotros en General Sarmiento, una universidad más pequeña, padecemos quizás un poco, no solo en cuestión de mujeres, sino en cuestión de docentes. Yo te voy a dar mi opinión, ¿no? Estando en una universidad más pequeña, a veces siento que están concentrados los recursos matemáticos, Teresa, como que tenemos un gran departamento en Buenos Aires, en Córdoba, en La Plata, Bahía Blanca, digamos, pero no están bien distribuidos, me parece, los recursos matemáticos. ¿Es posible? Es mi percepción, ¿no? Por supuesto. Yo creo que faltan muchísimas y muchísimos matemáticos, muchos, pero no solamente para estar en los departamentos. Yo creo que los matemáticos tienen que estar en el mundo, tienen que estar afuera, tienen que estar en las empresas, tienen que estar en todos lados, porque la formación matemática es increíble para poder hacer casi cualquier cosa, y bien, diga, y bien. Entonces, el país andaría mejor si tuviéramos más matemáticas y matemáticos en todos los lugares. Eso estoy convencidísima, por un lado. Por alguna razón, todavía pasa que no hay tantas matemáticas en empresas o en otros lados que no sea el lugar académico, ¿no? Claro. El trayecto académico. Faltan. A nosotros en Exactas nos faltan un montón de matemáticos también. Lo que pasa es que está complicado. Está mal pago, entonces es complicado. Estamos exigiendo mucho a gente que muy mal paga, qué sé yo. Pero faltan, sí, faltan. Además, el trabajo de matemática es un trabajo increíblemente enriquecedor, es hermoso, es hermoso. O sea, si yo tengo la oportunidad de ser matemática y de trabajar en lo que me apasiona, lo que me gusta, es lo mejor que me puede pasar. Y además puedo ser útil, o sea, quiero decir, enriquece a todo un país. Yo creo que faltan. Pero la gente no tiene conciencia de lo importante que es la matemática para el bienestar de un país. Es cuestión de inversión de recursos, de infraestructura, bueno, ya es una charla de otro cariz, ¿no? Bueno, pero una de las cosas que también podemos hacer los matemáticos, y vos lo has hecho, es escribir libros de texto, ¿no? Mencionaste hace un rato de Álgebra 1, y yo creo que te lo comenté, lo fundamental que son los buenos docentes de matemáticas en las materias iniciales de las carreras, ¿no? Álgebra 1, Análisis 1, cursos más o menos típicos, es fundamental que tengan docentes dedicados, preocupados realmente por facilitar ese tránsito, ¿no? hacia el ambiente universitario. Y bueno, y vos escribiste un texto de Álgebra 1 que la gente puede bajar libremente de la página del departamento. Sí, conociéndote, me imagino que te llevó unos años escribir esas notas, con todo el rigor y el detalle
con el que las querías escribir. ¿Querés contarnos un poco la experiencia de esa escritura? Sí, sí. Estas notas surgieron porque en el año 2014 revisamos el plan de álgebra 1, de la materia álgebra 1 de la facultad, junto con el departamento de computación, porque es una materia que en ese momento hacían los computadores y los matemáticos. Y en ese momento hacía falta, digamos, hacía falta como algo que los alumnos pudieran seguir. Y no me acuerdo en qué año, creo que fue por ahí, la dirección del departamento de ese momento me dio la posibilidad de tener tiempo para escribir ese libro. Así que les estoy súper agradecida. Yo ya tenía las notas escritas que ya iba escribiendo y que estaban escritas a mano, algunas partes ya estaban tipeadas en LaTeX, pero ellos me dieron la posibilidad, me dieron un cuatrimestre para que yo me dedique a escribir ese libro, así que ese libro tardé un cuatrimestre completo en escribir la primera versión, y después, por supuesto, como es un libro que está online, y solamente online, se autocorrige constantemente. Claro. Cada vez que doy la materia, tengo un montón de comentarios de auxiliares y alumnos y alumnas que me dicen errores que encuentran y que lo enriquecen. Así que más o menos una vez cada 6 meses le hago una revisión. El libro, y además el contenido de este libro no es mío, es como un resumen o un conjunto de todo lo que se hacía en Álgebra 1 en la facultad en todos los años previos. Yo enseñé esa materia muchísimas veces, desde el año 93 diría que estoy enseñando Álgebra 1. Entonces, no todo el tiempo, pero muchas veces. Entonces, tenía un montón de material que es el resultado del trabajo de muchísima gente. Y es un placer, a mí me encanta poder compartir y transmitir y compartir con la gente. Qué sé yo, me encanta. Y como ya dije, lo vuelvo a repetir, la cantidad de agradecimientos y de comentarios que recibo de gente por ese libro o por las grabaciones, pues está todo, ahora hice clases grabadas también que están en YouTube, y la gente me pone comentarios, y gente que nada que ver, que no es de la facultad, ay, qué linda, ay, qué interesante, profe, qué sé yo, es re lindo, me gusta, sí. Sí, yo creo que es un gran material, lo usamos en General Sarmiento para los diferentes cursos de álgebra que tenemos. De hecho, accediste gentilmente, creo que a mitad de año, ¿no?, a dar una charla sobre la historia del teorema de Fermat, si mal no recuerdo, ahí en General Sarmiento. Así que bueno, me parece muy, muy valioso que estén esas iniciativas disponibles, Teresa. ¿Cómo ves, si tenés que hacer una reflexión final sobre tus años, sobre todos estos años de matemática, si mirás para atrás decís, eso es lo que yo quería hacer? Me imagino que el saldo es favorable, ¿no?, por decirlo en términos económicos. No sé si es lo que yo quería hacer, porque cuando yo me metí a estudiar matemática no tenía idea lo que era, no sabía. Lo único que sabía es que en el colegio me gustaba la matemática. Entonces, Bien, o sea, fue medio así. medio así, íbamos con mi compañerita de banco del colegio, íbamos a estudiar ingeniería en la UBA, y un día ella dijo, ay, pero ¿sabes que hay una carrera que se llama matemática? O sea, que se enteró, y yo dije, vamos ahí, y fuimos ahí. Y nosotras pensábamos que íbamos a aprender más matemática. Eso era el matemático, aprendía matemática. La matemática estaba y se aprendía más. Y con el transcurso de la carrera, pero con los años, no al principio, nos fuimos dando cuenta que ser matemático no tenía nada que ver con eso. No era aprender matemática, que no todo estaba hecho y uno aprendía y sabía más. No se trataba de eso. Pero sí, sí, yo diría que sí. Estoy contenta. Yo soy lo que soy hoy como persona, lo soy gracias a hacer matemática y a este trayecto que empezó con la UBA y con la universidad, a la que le soy muy agradecida, la UBA, Universidad Pública, Gratuita y de Calidad, como que cumplió 200 años, justo. Y soy lo que soy por todo esto, o sea, yo soy el resultado
de estos años, de estos 40 años de facultad. Toda mi persona es el resultado de esto. Así que sí, mi vida es esto. Sí, sí, es difícil separar de mí la parte laboral, digamos. Tiene un lugar muy importante, forma parte de mi ser. Entonces, en eso soy un poco embole tal vez, pero bueno. Pero bueno, sí, soy una persona que soy apasionada y soy calentona. O sea, son las dos características, la positiva y negativa de lo mismo, ¿no? O sea, si digo soy apasionada suena re bien y si digo calentona suena re mal. Pero bueno, entonces sí, me involucro completamente y la matemática me abrazó. Con Z y con S. Con Z, te abrazó con Z y te abrazó con S, quizás también. Sí, qué bien. Sí, pero soy increíblemente agradecida a la facultad. Sí. Y por eso esa necesidad de cubrir cargos de gestión en la facultad, porque es muy natural que yo pueda devolver algo de lo que yo recibí. Y además ya es hora, o sea, yo ya estoy en la última etapa de mi carrera. O sea, bueno, lo hice durante mucho tiempo, pero a lo mejor no tan visiblemente. Pero obvio, corresponde, punto, no hay duda. Teresa, bueno, ya creo que dijiste algo muy profundo, muy conmovedor como para ir cerrando la charla. ¿Te quedó algo por decir? O... No sé a quién va dirigido esto, pero... Por de pronto charlamos nosotros, alguien lo va a ver, yo estoy re feliz de charlar con vos, sabes, de mi aprecio por vos. Me quedó nada, o sea, todo lo dijimos, pero que haya más matemática y que haya más matemáticas, las dos cosas. Bien. Bueno, estuvo hablando con nosotros Teresa Crick, directora del Departamento de Matemática, ya lo dije, editora del Focum, miembro del Consejo Científico del CIMPA, y bueno, gran docente, yo lo digo, yo también digo, sos una gran docente. Nunca te tuve en una materia de grado así de manera regular, fui a algunas clases educativas que diste, no tuve esa suerte, sí tuvo, algunos colegas tuvieron la suerte de tenerte a vos, pero bueno, yo te agradezco que hayas compartido este rato con nosotros. Creo que el interés de este espacio es eso, que la gente vea que la matemática nos constituye de alguna manera y que hay algo más que solo números, ¿no? O letras o geometría. Hay personas haciendo matemática, que la matemática es una actividad humana. Así que bueno, recuerden, el lunes comienza el Symbolic and Numerical Algorithms in Algebraic Geometry, congreso homenaje a los 60 años de Teresa Crick. Así que Teresa, yo ahora te saludo, no te vayas del Zoom. Yo te quiero agradecer, antes que cierres esto, te quiero agradecer por la invitación. Muchísimas gracias de darme este espacio y de decir todas las cosas que se me pasaban por la cabeza. Gracias, no, por favor, el agradecido soy yo. No te vayas del Zoom. Te mando un beso grande, Teresa. Saludos a todos. Ojalá que les guste el video. Tengo que decir tipo youtuber, ¿viste? Así el lenguaje de youtuber. Así que bueno, estuvo con nosotros Teresa Crick. Un gusto, Teresa, por un buen congreso. Hasta luego.